Saludos, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Este es un espacio para debatir, para reflexionar y para posicionar temas que tienen que ver con la igualdad y con la no discriminación justo en la Ciudad de México. Y pues el día de hoy vamos a hablar del tema de gordofobia y para eso tenemos dos invitadas especialistas con nosotros. Nos va a acompañar Ischel Cosío, ella es doctorante del programa de estudios críticos de género en la Ibero, y también tenemos con nosotros a Alejandro Llosa, especialista en antropología y desarrollo. Y pues para empezar a hablar del tema, vamos a hablar un poco sobre qué es gordofobia, qué estamos entendiendo sobre gordofobia. Y bueno, esta es la expresión de discriminación que viven las personas gordas por el simple hecho de serlo. Esta palabra se deriva de la expresión en inglés fatfobia, que presentó un estudio realizado por Robinson Bacon y O'Reilly en Minnesota, en Estados Unidos, donde registraba las actitudes negativas expresadas a través de estereotipos y de prejuicios hacia las personas gordas. La gordofobia se observa como un fenómeno sociocultural, económico y político cargado de prejuicios valorativos, incitadores de odio contra los cuerpos que no entran en cánones corporales normativos. Además, dentro de este entramado de prejuicios existe la ficción de que la delgadez es sinónimo de salud, mientras que la gordura conlleva a la enfermedad. La gordofobia, por lo tanto, limita el acceso a derechos y provoca que las personas gordas tengan menor posibilidad de conseguir un empleo, de adquirir un grado académico, de recibir un trato digno en su vida diaria, igual que aumenta sus posibilidades de de permanecer en la pobreza y de vivir diferentes géneros o diferentes formas de discriminación en la vida cotidiana en diferentes espacios. Sobre esto, algunos datos nos dice la encuesta nacional sobre discriminación LENADIS 2017, que el 20% de la población de 18 o más declaró haber vivido un acto de discriminación en el último año. Y los motivos principales fueron la forma de vestir, el arreglo personal, el peso, la estatura, la edad y creencias religiosas. En la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, la EDIS 2017, nos dice que en el ámbito personal, el 27.6% de la ciudadanía reconoce que alguna vez había sido discriminada. Y a su vez de este porcentaje, las personas señalaron que la discriminación ocurrió en la calle, el 28.5%, en el trabajo, el 24.6%, en la escuela y en alguna institución pública, el 7.7%. En cuanto al cómo y el porqué de la discriminación, sobre respuestas se obtuvo que el sobrepeso estaba en primer lugar con un 10.7% y después seguía la forma de vestir, el color de piel, la edad y la imagen. Al preguntar si alguien cercano, como un familiar, amigo o conocido, había sido discriminado, el 19% respondió que sí. Y los lugares donde usualmente recibieron este acto de discriminación fue principalmente el espacio público, es decir, la calle y el trabajo. En cuanto al cómo y por qué, las respuestas son, sobre todo, hablan del tono de piel, hablan también de sobrepeso, hablan de discapacidad, hablan sobre la forma de vestir o apariencia y la orientación sexual. En cuanto a la percepción de las personas sobre cuáles son las causas más comunes de discriminación, el 4.2% de las personas encuestadas mencionan la obesidad. Aun cuando la gordofobia recae sobre todas las corporalidades, tiene también un elemento muy importante de género. Es decir, los alcances que tiene sobre las mujeres no son los mismos que sobre los hombres y por lo tanto las repercusiones, la discriminación y la negación a algunos derechos también es diferenciado. En este sentido, para abrir la plática con nuestros especialistas, Ischel, yo te preguntaría, ¿cómo podemos ampliar qué nos puedes tú decir para ampliar este contexto inicial sobre el tema? ¿Cuál es tu punto de vista y qué elementos nos podrías hablar para poder identificar y caracterizar o entender qué es la gordofobia? Gracias, Bere. Sí, yo sumaría a lo que ya comentaste de la gordofobia como discriminación, también la gordofobia como una forma de desautorización de vida, ¿no? Esto quiere decir que
lo que se plantea de fondo es que hay cuerpos que no tienen derecho a existir, ¿no? Existencia como el hecho de estar aquí, de vivirse desde todos los ámbitos gozosos de la vida, de lo que nos puede ofrecer el vivir, se supondría en un estado de derecho, y esto tiene un arraigo profundo en estructuras que se han superpuesto a partir de un discurso de salud, pero que también tiene que ver con la belleza y con una cuestión de moral. Entonces, por eso creo que nos sirve mucho entender que la gordofobia no solamente es que, y no es menor, que nos estén negando derechos y posibilidades de acceder a trabajos o a buena calidad de la atención, sino que esto también está repercutiendo en cómo se está mirando a las propias personas que se viven con esta condición. Y esa mirada, por supuesto, no es una mirada de agrado, no es una mirada amorosa o condescendiente, ¿no? Por lo contrario, es una mirada que nos estigmatiza, nos fija en ideas que finalmente nos hacen vivirnos siempre desde el desagrado, desde el no sentirnos satisfechas, desde el querer agradar todo el tiempo. Y, insisto, esto tiene que ver con algo profundo, es estructural, tiene que ver con cómo entendemos la salud, la belleza, la moralidad, ¿no? Que también se dice mucho, y cómo pensamos que estas personas que nos vivimos desde la gordura, nos vivimos gordas, parece que no tenemos ninguna de esas características, ¿no? Entonces creo que estos son elementos que nos sirven para repensar la gordofobia como no solamente un tema cultural, sino un tema estructural. Muchas gracias, Itzel. Como bien mencionas, hay una estructura que nos va justo marcando cómo deben ser los cuerpos, pero no solamente cómo deben ser, sino cómo deben funcionar y para qué deben funcionar y en qué espacios son bien vistos, ¿no? Le doy la palabra a Alejandra, por favor. Muchas gracias, Berenice. Y bueno, yo añadiría a lo que dice Chel, que además este estigma es brutal, es un estigma que además está normalizado. O sea, la gente da como por hecho que estas prácticas discriminatorias hacia las personas gordas pues son normales y justificadas. Y justo estos elementos que decía Itzel, la belleza, la salud, la moral, ¿no? De estas personas que, bueno, en nuestro caso, en mi caso, yo les llamo normocorporales, no normales, porque no vamos a caer en la trampa de la normalidad y la anormalidad, sino de esta norma corporal en la que existe una especie de jerarquía, en la cual hay un cuerpo específico, que puede ser el cuerpo de un hombre delgado, etcétera, que sirve, que es el sujeto del capitalismo, es el sujeto que produce actualmente, ¿no? Y si te alejas de esas corporalidades, más si eres mujer, bueno, ya te alejaste, pero además, o sea, con corporalidad de mujer, si además eres gorda o eres muy delgada, porque también hay que pensar en estos extremos, pues ya no estás dentro de esa jerarquía en la que, bueno, la productividad está en el centro. Y esta estigmatización justo viene de ahí, ¿no? De cómo, si somos productivas o no, porque mucho de este estigma, que son todas estas ideas relacionadas con la gordura, con la discriminación hacia las personas gordas, tienen que ver con que si somos productivas o no. Muchas de las críticas, por ejemplo, en torno a la salud, vienen a partir de que el Estado gasta en nosotras, en nuestra salud, ¿sí? Como si no hubiera otras enfermedades o no hubiera otras posibilidades de realizar ese gasto, y además como si no fuéramos sujetas también pues de empleo y de pago de impuestos. Entonces hay un montón de estas ideas que van justificando estas prácticas discriminatorias que además las hacen normales, ¿no? A nadie se le hace extraño o que en un afán de ofender te digan gorda, y esa es de las peores palabras que puedes decirle a alguien, y en particular a las mujeres, ¿no? Por toda una estructura, toda una historia en la que nos han enseñado a las mujeres a que no estemos conformes con nuestro cuerpo. Nunca somos lo suficientemente delgadas, nunca somos lo suficientemente blancas, nunca somos lo suficientemente hermosas para una estructura económica que pues lo que quiere también es que estemos gastando en estas modificaciones corporales. Entonces yo pondría eso, la gordofobia es sobre todo normalizada, está normalizada, las personas, muchas personas incluso son ciegas ante esa discriminación que podrían estar ejerciendo, porque reciben tanta información de medios de comunicación, de la propia familia, de muchos espacios, en lo malo que es ser gorda,
que incluso esta parte de la moralidad tiene que ver con eso, ¿no? Hasta son amables en su forma de ver el mundo y te aconsejan que hagas dietas cuando no les has preguntado. ¿Sí? Porque ser gorda es estar mal, es no tener un lugar en el mundo, es no tener permitida la existencia. Entonces, en el afán de como ayudarte, te dan estos consejos que no les has solicitado y que tienden a ser muy violentos. Entonces, aquí yo lo que pondré es que esta gordofobia, lo que se necesita en particular es que empecemos a pensarla, a nombrarla, a que esté en el centro de las discusiones para comenzar a visibilizarla y quitarle esta normalización en la que estamos viviendo con esta, que hay que decirlo, son prácticas discriminatorias, no es algo que nos imaginemos, es algo que vivimos todos los días. Justo, muchas gracias. Le platicaba recién con un amigo sobre el tema y me decía, bueno, me acabo de dar cuenta o caer en 20 que viví discriminación por gordura, ¿no? Porque los estaban preparando para ser, digamos, talleristas y en esta selección él y otra persona no quedan y el criterio fue que la apariencia, porque eran talleres que tenían que ver también con el autoestima. Entonces decían, una persona que es obesa pues no se quiere, ¿no? Y si no se quiere, ¿cómo va a hablar de autoestima a otras personas? Y él en ese momento como que lo asumió, digamos, de manera no conforme, por supuesto, había un daño ahí también a la dignidad y un daño a la autoestima hablando de eso, y además la empresa aplicaba un criterio de decir, mira, pues como tú eres muy bueno y tienes mucha actitud, lo que vamos a hacer es apoyarte y te vamos a pagar la mitad del servicio de la nutrióloga para que entonces sí bajes de peso, entonces ya puedas dar una buena imagen y puedas hablar de estos talleres que tienen que ver con autoestima, ¿no? Entonces era un círculo ahí bastante complejo que en realidad en lugar de ayudar lo que sucedió es que afectaron a esta persona porque estaba preocupada por bajar de peso para mantener su trabajo, ¿no? Entonces, pero justo se normaliza en todos los espacios y tenemos a los medios de comunicación replicándonos todo el tiempo y diciéndonos todo el tiempo cuál es el modelo ideal de cuerpo, y me parece que el tema de la gordofobia abre la puerta también a hablar de las diversidades corporales. Hasta aquí, no sé si tengan alguna otro comentario que quieran agregar antes de que nos vayamos al primer corte de este bloque. Ischel. Sí, me gustaría agregar que justamente esta normalización, esta normativización del cuerpo, que al final de cuentas es una regulación que nos hacen, pues tiene que ver mucho con quién habla por determinados cuerpos, ¿no? ¿Quién habla por los cuerpos que se viven con discapacidad? ¿Quién habla por los cuerpos que se viven desde la gordura? ¿Quién habla por y quién cataloga lo que en este momento es saludable o no? Que creo que la salud pública ha sido como todo un filtro de esto que nos comentaba Alejandra, ¿no? De estos estigmas. Entonces, en la actualidad, la salud pública es un filtro muy importante que hay que estar revisando. Sí, así es, Ischel. Ale. Yo nada más agregar que esta normalización es la que tenemos que estar cuestionando, porque podemos tener una buena voluntad hacia personas que incluso queremos y que nos han dicho que ser delgada es como lo mejor que te pueda pasar en la vida, pero hay muchos ejemplos de mujeres que han adelgazado y no han encontrado eso, porque al final de cuentas siempre te recuerdan en esta normalización que fuiste gorda. Nunca dejarás de ser gorda aunque bajes de peso, siempre estará ahí como una parte de tu historia corporal. Sí, y mencionar también como esta licencia, ya decían ustedes, que se dan las personas de diagnosticar los cuerpos solamente con verlos, ¿no? Es decir, no, ni siquiera somos profesionistas del ámbito de la salud y bueno, aunque lo fuéramos, no basta con una simple mirada para decir, yo veo un cuerpo gordo y entonces, por tanto, es un cuerpo enfermo, ¿no? O seguramente tiene un montón de disfunciones corporales, seguramente tiene un montón de situaciones que la incapacitan para cumplir con ciertas cosas, ¿no? Y asumimos que quien tiene un cuerpo delgado es completamente una persona sana, ¿no? Entonces me parece que esto es también parte de los prejuicios que ahorita vamos a hablar, pero que me parece importante ir mencionando sobre estas licencias que nos damos para diagnosticar los cuerpos a partir de cómo los vemos, ¿no? Entonces, no sé si acá quieran agregar algo, nos quedan un par de minutos antes de ir al siguiente bloque que justo tiene que ver con prejuicios. Ischel, ¿tienes algún comentario?
Sí, yo volvería a decir o a enfatizar la importancia de las voces, ¿no? Esto que dices tiene que ver con eso, con de quién escuchamos qué y a qué le damos validez. En este momento de la vida, en este contexto histórico que estamos viviendo, la salud y más en a partir de la pandemia, ¿no? Este contexto de salud pública ha tomado mucha relevancia. Me parece que a partir de eso es que hemos reforzado los prejuicios que ya han existido en otros momentos, ¿no? Y entonces esos prejuicios además tienen esta legitimación científica, pero además una legitimación científica obsoleta, ¿no? Si buscamos, también ya hay otras formas desde la propia salud pública y desde los estudios de la medicina o biomedicina que nos cuentan otras historias también, ¿no? Entonces, creo que la gordofobia tiene que ver mucho con eso, con el no escuchar las distintas voces que existen sobre una forma corporal, una condición, ¿no? Una manifestación de cómo somos, que solamente es escuchado a partir de la enfermedad, ¿no? Y aun cuando fuera desde ahí, pues también habría que preguntarle qué habría de malo si nos viviéramos como enfermos, ¿no? Muchas gracias, Michelle. Ale. Perfecto. Entonces, pues para resumir un poco este bloque, ¿no? Volvemos a retomar esta primera definición que yo mencionaba, que justo la discriminación, pues ya sabemos que es esta rechazo, ¿no? Negación que se tiene sobre los cuerpos no normados, sobre las diversidades corporales y que afectan la vida, el desarrollo, la dignidad de las personas y que además afecta sus derechos, afecta sus garantías individuales para poder acceder a espacios como el trabajo, como la educación, pero también, ya decía Ischel, a llevar una vida como se decide vivir, ¿no? A tener una corporalidad como se decide tener, ¿no? Y a caer justamente en estas ideas, prejuicios que generan, decías por ahí, un rechazo y un desagrado sobre los cuerpos, pero que también los categorizan o les ponen estas etiquetas de cuerpos no sanos, de cuerpos no accesibles en el sentido de que no pueden acceder a ciertos espacios o verse en ciertos espacios, ¿no? Entonces, con esta idea cerramos este primer bloque y vamos a dar paso en un momento más al segundo bloque, donde vamos a hablar de cuáles son justamente estos prejuicios que fomentan y que articulan esta forma de discriminación sobre los cuerpos, que es la gordofobia. Bueno, pues ya estamos justo en este segundo bloque. Vamos a hablar de gordofobia y prejuicios. Ya les platicaba yo una anécdota en el primer bloque de esta normalización, pero también esta idea de que la gente gorda no se quiere, ¿no? Y por eso no cuida su cuerpo. Pero como seguramente hay muchísimos prejuicios y bueno, acá me gustaría que ustedes nos compartieran un poco más de estos prejuicios que se tienen sobre la idea de la gordura en los cuerpos. Ischel, por favor. Sí, pues bueno, voy a comenzar con el que mencioné ligeramente hace un momento, que tiene que ver con que los cuerpos gordos somos insalubres. Y digo somos porque también ha sido y es un trabajo reconocer en dónde nos ubicamos las personas gordas, ¿no? Y esto tiene que ver justo con que hemos sido concebidas, ¿no? Que al final de cuentas ese es el prejuicio, una preconcepción sobre algo que generalmente pues resulta ser negativa, ¿no? O tiene tintes peyorativos. Entonces, uno de ellos ha sido el tema de la enfermedad, mirar a las personas gordas, mirarnos como personas enfermas, como personas que hemos hecho algo para dañar nuestra salud, como personas que justo al no cuidar lo que se supone que es lo más preciado que podríamos tener, que es la salud, se nos mira de una manera en la que no podemos tener lo que conocemos como amor propio, aceptación, respeto hacia una misma. Y que bueno, finalmente sabemos que si nos vamos por una concepción muy simplista de la salud, como la que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, plantea, pues en realidad no habría personas que pudieran catalogarse como saludables o sanas, ¿no? Porque no tiene que ver solamente con una cuestión de equilibrio, sino la salud tiene que ver con una cuestión de capacidades.
y de cómo el entorno te posibilita o no tener acceso a elementos, alimentos, formas para que tú te vivas desde ahí, ¿no? Entonces creo que este es uno de los grandes prejuicios que existen y que además está muy arraigado, incluso en algunos momentos, aquí contando una anécdota, en alguna invitación que me hicieron a un taller, pues en las promocionales, ¿no? Salía que íbamos a hablar sobre este tema, sobre cirugía bariátrica, que es uno de los temas en los que yo me estoy enfocando actualmente. Y bueno, los comentarios, además de muy violentos y muy agresivos, eran de descalificación de cómo es posible que yo considerara que la OMS está mal y que entonces lo que plantea esta gran organización internacional está equivocado. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no podemos pensar que estas instituciones que han tenido la voz dominante sobre la catalogación de los cuerpos no podrían equivocarse, ¿no? ¿Por qué pensamos que estas instituciones no tienen manera de equivocarse? Todo lo construyen en función de lo que conocemos como verdadero y entonces ahí no cabe posibilidad de cuestionamiento. Entonces creo que por eso este es uno de los prejuicios que debe cuestionarse con mayor fuerza actualmente, ¿no? Insisto, no es el único, por supuesto, pero es uno que está presente todo el tiempo. Y automáticamente es el que a partir de la mirada, como ya lo mencionabas tú en el bloque anterior, se nos diagnostica, ¿no? Además hay una presencia de una persona experta o de un grupo de expertos que pues tiene esa capacidad de diagnosticar y después ese diagnóstico parece que se traslada a la sociedad en automático y entonces todo el mundo se vuelve médica, nutricionista, enfermera, enfermero, ¿no? Entonces empezamos a mirar cómo esos roles tan específicos de un campo y de una institución se trasladan a la sociedad y están ahí marcándonos la pauta de aparentemente cómo debemos ser, ¿no? Entonces esa es otra voz que está ahí presente, que es la voz de la institución médica, ¿no? Y insisto con este filtro de la salud pública que insiste en mirarnos solo desde lo patológico y no como una posibilidad más, que además no es condición que los cuerpos que somos gordos o las personas que estamos gordas estemos enfermas de algo, ¿no? Como cualquier persona podemos enfermar con otra forma corporal, pero eso no quiere decir que solo nos vivamos desde ahí, ¿no? Podemos tener, sí, otro tipo de enfermedades, pero no sé, pues gripas, no sé, otras cuestiones, ¿no? No necesariamente por existirnos de este tamaño, peso, grasa, etcétera, en automático la enfermedad aparece. Sí, me haces recordar alguna anécdota que nos compartieron en algún momento en el consejo de una visita médica, ¿no? Iba por una atención por una gripe y lo primero que le decían es, al ver era, tienes que bajar de peso, ¿no? Y entonces la persona se preguntaba, bueno, ¿y qué tiene que ver con la gripe que traigo, no? O sea, ni siquiera, es como, o sea, ni siquiera hay un diagnóstico, no hay un análisis, es casi de inmediato que ven a la persona y entonces lo primero que se declara es el tema de bajar de peso por el tema de cómo se ve, ¿no? Corporalmente, ¿no? Y como dices, bien mencionas, hay autoridades que se convierten como en la máxima, digamos, de declarar ciertas situaciones, ¿no? En este caso es la Organización de la Salud, pero que sabemos con el paso del tiempo también estas ideas se han ido modificando. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en el tema trans, ¿no? Cuando se declaraba que era en el tema de la homosexualidad, cuando se declaraba que era una enfermedad y después dijeron, no, estábamos equivocados. Me parece que cuestionar justamente a estas autoridades, ¿no? De estos saberes, pues nos lleva justo a estas reflexiones y después a modificar estas ideas, ¿no? Y reconocer la diversidad, en este caso la diversidad corporal. Ale, por favor. Pues a mí también me gustaría hablar del tema de la alimentación, porque otro de los prejuicios es que las cantidades, o sea, que las personas gordas comemos mucho, ¿sí? Y ahí vienen cuando estas intervenciones de las personas que supuestamente piensan en nuestro bien diciéndonos las 20,000 dietas posibles, sin conocer cuáles son nuestras prácticas de alimentación, qué comemos, en qué cantidades, cuándo lo hacemos. Entonces, asumir cuando solamente converte igual que comes mucho,
Y esto produce daños de verdad para las personas gordas, porque llega un momento en la vida en que no puedes comer en público, porque sientes esa mirada, ¿no? Allá por ahí alguna compañera que mencionó que si estás comiendo una ensalada, dicen, o sea, no llegaste a ser gorda porque comes ensalada, pero si te estás comiendo una pizza, dicen, justo por eso eres gorda. O sea, no hay una libertad, no te sientes en libertad de comer lo que quieres, en las cantidades que quieres y cuando quieres. Y esto tiene que ver también con esta cuestión que estamos hablando de generalizar, porque lo que hace el estigma es generalizar a sujetas y sujetos dentro de una serie de características. O sea, yo siempre les digo, si yo entrara en estos momentos por la puerta de su casa o por una puerta o en un gran salón y que pudieran escribir todo lo que se imaginan que soy, seguramente dirían que estoy enferma, que como mucho, que no hago ejercicio, que incluso hasta piensan que soy sucia o que huelo mal, ¿sí? O que no me quiero, o que tengo, incluso en algunos puntos, hasta que tengo demasiados odios en el pasado que no puedo resolver. O sea, todo lo que puede generar estas ideas, estos prejuicios respecto a una persona. Y el problema, yo digo, las personas gordas, si algo tenemos es que somos muy diversas, y eso es lo que cuando estás estigmatizando es lo que rompes esa diversidad. Hay personas gordas que no vamos a negar que efectivamente puedan ser sedentarias, como personas de normocorporales o de cuerpo, digamos, estándar, ¿sí? Eso no tiene que ver específicamente con un tipo de corporalidad, sino con muchísimas cosas más. El problema de los prejuicios es que ya no te los preguntas, la gente ya no se los preguntan, sino los dan por hecho. Y a partir de ahí construyen prácticas de discriminación o construyen prácticas violentas, porque ojalá se quedara en discriminación. También hay violencia hacia nosotras, incluso el que no, incluso en los espacios públicos. El transporte es un tema, por cierto, muy particular. En una ciudad en la que todo el tiempo, bueno, además ahora con el COVID peor, que todo el tiempo vas apretada, o las combis o estas camionetas en transporte público del Estado de México, en donde no es posible que en unos espacios quepan siquiera 4 cuerpos estándar, quieren meter 5 cuerpos gordos, o sea, no es posible. Y al final la violencia es que están ahí estos stickers, estas etiquetas donde dicen que el problema no es el espacio, sino que estás gorda. Entonces, como algo que termina siendo estructural, algo que terminaría siendo un problema público en el que todas las personas tendríamos interés en resolver, como la dignidad del transporte público, termina siendo un problema personal y porque estás gorda. Entonces, a esos niveles, ese es como funcionan los prejuicios, incluso invisibilizando la parte estructural. Yo digo, o sea, nadie cabe en esos espacios, en esos transportes públicos. ¿Por qué me echas la culpa a mí? ¿O por qué me ves de esa manera cuando subo a la combi, cuando subo a la camioneta, en lugar de que estemos juntas, juntos, gordas, todas las corporalidades, para exigir un transporte digno, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Hay un montón de prejuicios. Para mí el de la alimentación es fundamental. También el del ejercicio, ¿no? Porque ahora lo vimos también en los Juegos Olímpicos, que lo que le ha pasado a Letza, pero también a otras y otros atletas, en donde hay incluso ofensas. Por ahí me tocó ver a un nadador, no me acuerdo de qué país, de una corporalidad grande, y la persona que estaba conduciendo ese momento dijo, pues es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar también que las personas gordas no tenemos posibilidades de ser? O sea, no solamente es la diversidad, sino también ya marcarte de antemano de que no puedes hacer algo. Y el problema es que también, yo siempre digo, por ahí no soy la única que lo dice, que la gorda no nace, se hace. ¿Sí? Si tienes una corporalidad diferente, grande, etcétera, pero te van diciendo que las personas gordas son X, son enfermas, comen mucho, terminas haciendo lo que te dicen, o sea, terminas haciendo el papel de la persona gorda, que es la estigmatizada, no la persona gorda con posibilidades de ser en el mundo. Y yo creo que eso es lo que genera los prejuicios, y hay que poner mucha atención en ello, porque de tanto que le repites a alguien que es de determinada manera, termina siendo así, y entonces como una profecía autocumplida, ¿no? Entonces tú dices, claro, la persona gorda come mucho y está enferma, porque finalmente también los prejuicios y la discriminación afectan la salud mental. ¿Cómo no vas a enfermar cuando recibes toda esa cantidad de odio y todo ese rechazo cuando estás defendiendo tu derecho a ser en este mundo? Muchísimas gracias, Ale. Aquí me haces pensar justo en lo que ha sucedido durante la pandemia, la serie de memes, GIF e imágenes de que todo el mundo está engordando, pero además desde un aspecto súper negativo, ¿no? Imágenes de gente comiendo mucho, o sea, se ha vuelto como hasta un tema
pues a mí me parece bastante indigno, ¿no? De una forma de sarcasmo, de chistes, de malos chistes, de burlas, y todo el mundo quejándose justamente del tema de la gordura como si ser gordo fuera un castigo, ¿no? O fuera algo negativo, y como decía Ischel en un principio, algo que tenemos como de manera que rechazar, que es algo desagradable, ¿no? Cuando también pues es parte de la naturaleza de muchos cuerpos ir cambiando con la edad, no siempre vamos a estar como en la misma estructura, digamos, ¿no? Y a veces la gordura es parte también de la vida, pues, ¿no? Y hay que reconocerla, que nos han dicho que no y nos castigan por eso, pues es creo que justo de la parte negativa, ¿no? Y en este sentido, justo preguntarles y decirles, ¿qué propone la disidencia gorda? ¿Y cómo hacemos para dejar claro a las personas que cuando se está hablando de la gordura, no es que estemos promoviendo la gordura, porque ese es otro de los prejuicios, ¿no? Dicen, ay, ahora quieren que todo el mundo sea gordo y obeso y enfermo, ¿no? Vamos en la misma línea de lo que van sumando la gente o de lo que se va sumando en estos prejuicios, y que se niegan los hábitos, o se habla de hábitos no saludables. Entonces, estas serían las dos preguntas. Ischel, por favor. Bueno, aquí creo que hay distintas líneas, distintos caminos, depende de las compañeras también, ¿no? Para empezar, uno sería no reproducir la idea en automático de que las personas gordas somos personas obesas. La obesidad es un término médico. Creo que actualmente también hay una indistinción, ¿no? Social. A veces cuando decimos obesa, obeso, estamos pensando en gordura, ¿no? No necesariamente en esta medicalización como de batita, pero digamos que de ahí viene el término, ¿no? Entonces, uno de ellos es cuestionarla. ¿Qué es esto que nos han dicho que es la obesidad? Preguntarnos, a ver, la obesidad dicen que refiere a personas que sobrepasan un peso. Bueno, ¿cuál es ese peso que se supone que estamos sobrepasando? ¿No? ¿Cuál es el peso que justo marca, que es la norma de lo que hay que tener? Porque además hasta eso varía, ¿no? Dependiendo del lugar en donde vivamos, de las actividades que realicemos, incluso justo el ejemplo que pone Alejandra, en los Juegos Olímpicos vemos que hay distintos cuerpos, ¿no? ¿Por qué? Porque requieren de distintas habilidades, fuerzas, potencias, etcétera, ¿no? O sea, no hay un cuerpo que hayamos podido ver igual de la natación, como la halterofilia, como la gimnasia, ¿no? O sea, también fijémonos en eso, seamos quizá un poco más observadoras. Esa es una propuesta, ¿no? Es decir, sacarlo del prejuicio, no vernos como enfermas. Y digo no vernos porque esto también nos sucede a nivel interno, o sea, las personas gordas constantemente estamos cuestionándonos, ¿no? Culpándonos, responsabilizándonos por esta situación, ejerciendo una violencia incluso física a veces sobre nosotros, ¿no? Alguien me comentaba que incluso golpeaba su estómago queriendo que, bueno, su vientre más bien, ¿no? No el estómago, el vientre, queriendo que desapareciera. Entonces, hasta tal grado ha llegado el perfeccionamiento de vernos como algo tan horrible y tan imposible de existir, que hemos llegado a ese grado. Entonces, e insisto con la salud porque la salud ahorita está en boga, ¿no? O sea, todo parece que, y además es un discurso que se presenta como algo neutro, como algo que es por nuestro bien, que es en buena onda, ¿no? Entonces hay que quitarlo de ahí, hay que pensarnos que no necesariamente estamos enfermas, ¿no? Que la enfermedad puede responder a otras circunstancias que no tiene que ver con el tamaño y el peso, sino con otras condiciones de vida. Esa sería una. Otra es también trabajar sobre, no el amor propio, porque como también lo planteaba Alejandra, ¿cómo vamos a amarnos si todo el mundo nos rechaza? ¿No? ¿De dónde vamos a obtener referentes en relación a eso? Entonces, ahí sería más bien también acercarnos, ¿no? a otras personas con nuestras características corporales, conversar sobre esto en distintos espacios, que me parece un muy buen espacio porque tiene que ver con, ¿no? Atacar la discriminación, que para mí la discriminación también es violencia, ¿no? Es un sinónimo light de violencia, pero es violencia. Y conversar más sobre las distintas maneras. Y aquí entra
otra voz, la voz de las personas gordas, no solo la voz de las personas autorizadas científicamente, sino las personas que nos estamos viviendo con estas condiciones, ¿no? Justo en esta diversidad de las gorduras, digámosle así, pues hay una variedad de experiencias de las que podemos ir alimentándonos, ahora sí que alimentándonos, ¿no? Nutriéndonos en el sentido de mirarnos primeramente diversas, no como una homogeneidad, no como un gran porcentaje que aparentemente se vive en México de obesidad, ¿no? No se plantean el 75%, no sé, un porcentaje elevadísimo, ¿no? Que claro que lo hace ver súper alarmante, pero no están las voces de las personas gordas, ¿no? De quienes están viviendo en esta condición, de cuáles son las formas, no solo de discriminación, insisto, sino de negación de la existencia. ¿Cómo se sienten? ¿Qué les pasa cuando viene un médico o una médica y les dice, tú eres obesa y tienes que vivirte así y comer estas cantidades tan pequeñitas, que además, a propósito de lo que comentó Ale, pues las dietas se ha demostrado que tampoco pues funcionan y tienen al contrario efectos súper adversos en los cuerpos, ¿no? Esto también lo han dicho compañeras nutriólogas y otras personas gordas, por supuesto, que están metidas en estos temas, ¿no? De a ver qué pasa, si es cierto que adelgazamos o no. Y si adelgazamos, ¿qué pasa? ¿Cómo nos sentimos? También hablar y escuchar a las personas gordas, que esa es una de las estrategias primordiales, no solamente a las personas de salud, es mirar cómo ellas están teniendo estrategias, cómo se están sintiendo, cómo sienten el cuerpo, si hacen alguna actividad física o no, o si en realidad comen mucho o no comen mucho. O sea, es decir, conocer más esa parte, porque solo conocemos una, pero no esa, ¿no? Entonces, para atacar un prejuicio, uno debe conocer también de distintos lugares, porque si no te quedas con la idea que aparentemente es la que debe marcar la pauta de lo demás y pues dejas en silencio a las demás personas. Muchísimas gracias, Ischel. Tenemos que cerrar este bloque, pero regresamos con la participación de Alejandra sobre este tema y las preguntas de cierre. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo esto que nos están diciendo. Continuamos en un momento, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Pues ya regresamos. Yo aprovecho para presentarme, creo que no lo hice al inicio del programa. Yo soy Berenice Vargas, soy directora de planeación en COPRED, y también les mando un cordial saludo de parte de la presidenta Geraldina González de la Vega, que no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero bueno, nos manda sus saludos. Ya estará en otro programa. Y pues bueno, retomando lo que estábamos hablando ahora con Ischel y retomando la opinión de Alejandra sobre las propuestas desde la disidencia gorda, pero también cómo hacemos esta reflexión, ¿no? De que creo que es un tema que suele salir mucho, que es recurrente, que dicen que se promueve la gordura o que no se está hablando de hábitos no saludables. ¿Qué responderías a esto, Ale? Bueno, antes que nada, yo diría que yo no sé si hablaría de una disidencia gorda, sí de una resistencia, porque creo que todavía nos cuesta trabajo salirnos pues del deber ser. O sea, aún siendo activistas, aún trabajando esto por años, pues tienes tan introyectado, está tan dentro del tuétano todas estas cargas discriminatorias, estos prejuicios, que sería mentirles, decirles que ya lo hemos superado, al menos en lo personal. Es algo con lo que vives, aprendes a vivir, y la única diferencia es que haces cuestionamientos a partir de la experiencia, ¿no? Y que te vas dando cuenta, como comentaba Ischel, que hay más mujeres, que hay más personas gordas que han vivido cosas como tú, y empiezas a hacer como estas redes de apoyo primero y luego unas redes de análisis también, porque al final de cuentas, si algo queremos es que esto cambie. No queremos continuar con este mundo de discriminaciones, no queremos seguir siendo sujetas de violencias. Nosotras queremos ser felices. Eso lo repito constantemente en muchos espacios. Las personas gordas merecemos ser felices, decidiendo sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, desde ahí
ahí yo pensaría que la disidencia es un espacio así como que de vez en cuando te atreves a ponerte ese vestido rojo con lentejuelas y salir al mundo, es cuando estás ahí en la disidencia. Pero antes de esas como acciones tan llamativas, hay un montón de cosas que podemos hacer en la vida diaria y que a lo mejor son súper personales, ¿no? Atreverte a comer en público, atreverte a poner una ropa específica, atreverte a ir al servicio médico y decir yo tengo derecho a la salud y necesito una atención digna. Eso es resistencia, ¿no? Entonces yo por lo general hablo de que no hay una forma, o sea, no es que ya llegaste a hacer resistencia o que ya eres activista y ya conquistaste el mundo, y no, eso no es cierto. Todos los días estamos en una lucha, todos los días tienes que enfrentarte, pues a veces a seguir creyendo que una parte de ti pues sí está en esa discriminación, y a veces te la crees, ¿no? En otras ocasiones dices, no, esto no está bien, hay que hacer algo, y empiezas a trabajar y a unirte y a hacer redes. Y bueno, en unos pocos instantes de la vida me ha tocado esa disidencia, que es decir, bueno, yo soy la que manda sobre mi cuerpo y no me importa, en realidad no me importa, pero es muy poco porque finalmente somos seres sociales y sí nos interesa, o sí escuchamos y estamos conviviendo con otras personas que, bueno, justamente dicen, ¿no? Que hacemos una apología de la obesidad o que estamos diciendo que todo el mundo sea gordo, no, eso no es cierto. Lo que nosotras ponemos en el centro es que hay solamente reconocer que hay una diversidad corporal, como hay diversidad en toda la existencia de las personas. Todas somos diferentes y en las corporalidades somos diferentes. Y todas las corporalidades merecemos vivir en una vida digna, una vida de bienestar, y merecemos además no tener que estar viviendo con un juicio constante sobre nuestras decisiones y estos prejuicios que van dañando nuestra salud mental y que, bueno, vamos reproduciendo por ahí a través de este daño a la salud mental muchas de las cosas que dicen que somos. Como, insisto, si tanto te repiten una idea, terminas reproduciéndola sin darte cuenta, ¿no? Y bueno, yo siempre lo que digo es que lo que yo le aconsejo a las personas es que simplemente volteen a ver alrededor y qué diversidad de cuerpos van a encontrar. ¿Sí? Y todos y cada cuerpo, ni siquiera un cuerpo específico puede ser el cuerpo de la salud o el cuerpo de la enfermedad. Eso también es muy, muy dañino, porque cuando pones demasiado a la vista, haces hipervisible algo como en este caso la obesidad como enfermedad. Muchas personas no pueden, dicen, yo no soy gorda, yo no soy obesa, entonces yo no puedo tener esa enfermedad, digamos la diabetes, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que bajar de peso es una de las síntomas de la diabetes. Entonces, estos tipos de prejuicios, este tipo de estigmas, este tipo de ejercicios discriminatorios, no solamente afecta a las personas gordas, también afecta a quienes no lo son, porque terminas por no ver algo que podría ser de tu interés, terminas por asumirte saludable cuando podrías tener problemas de salud. Entonces esto nos interesa a todas. Claro que a las personas gordas tomamos la voz porque queremos vivir con dignidad, queremos ser personas que tengan derechos, ejercer nuestros derechos, pero también quiero que la gente que no se considere gorda entienda que también podría estar afectando su integridad, su salud, su vida y también el ejercicio de sus derechos. Muchísimas gracias, Ale. Y retomar esto que hablas de la salud mental me parece importantísimo, porque pienso que esta discriminación se presenta desde la niñez, ¿no? O sea, pensaba en todos estos casos y ejemplos de niñas, niños también, pero sobre todo ya hablamos que tiene un impacto fuerte hacia las mujeres, ¿no? A las niñas desde chiquitas le dicen, estás muy gordita, ¿no? Y desde ahí hay una marca de, deja de comer, deja de hacer tal cosa, te vamos a meter a hacer ejercicio, ¿no? Hay una presión tal social, a veces familiar, ¿no? Pero desde muy corta edad, que no sabemos el impacto que va a tener en el desarrollo de estas niñas, niños durante la adolescencia, que nos van a llevar a otros problemas, sí, de salud, sí, de alimenticios, ¿no? También, que a veces no volteamos a ver para allá porque esto, ¿no? Seguimos asumiendo nuevamente que los cuerpos flacos son los cuerpos sanos, cuando sabemos que esta violencia sistemática y estructural de la que ustedes ya nos han hablado, pues a veces puede tener esa contraefecto, ¿no? Y más bien generar situaciones de salud de las que no estamos hablando también, ¿no? Y bueno, en este sentido, que ya estamos en este tercer bloque, esta parte final del programa, preguntarles, ¿qué cosas hacen falta? ¿Qué es necesario seguir impulsando? Primero desde las disidencias en torno a la corporalidad, estas disidencias que ustedes ya mencionaron, pero también cómo trabajar un cambio cultural desde los diferentes ámbitos, ¿no? Desde las instituciones, desde la escuela, la familia, etcétera. ¿Cuáles son las propuestas para poder generar espacios más incluyentes y eliminar estas prácticas de discriminación? Ischel, por favor, te cedo la palabra.
Sí, yo creo que igual ahí estamos. Hay muchas compañeras, compañeros de la disidencia sexual también, ¿no? Disidencia corporal, a veces se presentan así, que de quienes hemos aprendido mucho, y eso es ponerlo a la vista. Esa es una de las cuestiones, ponerlo a la vista, y si está generando incomodidad es porque está haciendo su trabajo, ¿no? Es decir, está cuestionando la verdad y las verdades que nos han contado, ¿no? Sobre el cuerpo, y está cuestionándolas, está preguntando. Entonces también hay que recordar que eso a la gente nos genera pues ansiedad, ¿no? Nos genera miedo también, porque ¿cómo es que ahora estamos cuestionando esto? El cuestionamiento se entiende como que ahora estamos apostando ¿no? Que todo el mundo sea gordo. Pero no tiene que ver con eso, es con cuestionar. O sea, creo que hay que aprender también o enseñarnos a preguntar y a cuestionar más a estas verdades históricas que nos han contado, ¿no? Así como nos contaron historias que aparentemente eran verdad sobre lo que era ser mujeres y cómo había que vivirse como mujeres y demás, y llegó un momento en que se tuvo que cuestionar y explotó, y hay cambios y todavía hay luchas y demás, ¿no? Sabemos que todavía no es algo acabado, pues igual con el cuerpo, ¿no? Primero preguntarnos, ¿qué es nuestro cuerpo? El cuerpo siempre está, pero no está. Esto parece una paradoja, ¿no? Hablamos de él y sabemos que hay un disciplinamiento, una norma que nos indica cómo debemos vivirnos, pero se nos olvida sentirlo, se nos olvida traerlo siempre a nosotras mismas, ¿no? Incluso mirarnos frente al espejo y qué vemos ahí, ¿no? Que cuando digo cuerpo, ¿qué estoy entendiendo? Y saber que esto va a generar mucha incomodidad, aceptar que eso va a ser así, es parte del cambio, y que, bueno, en algún momento habrá algunas cuestiones que podremos sentir quizá más cómodas, ¿no? Una de ellas se ha visto con esto que le llamamos el body positive, ¿no? En donde quizá el entrar a una dinámica desde la lógica de la belleza, que aunque ha sido muy cuestionada, ¿no? Quizá más cuestionada que la salud, eh, pues bueno, ahí hay como una ventanita de posibilidad, ¿no? La gente ahora lo mira como, ah, sí, yo también tengo derecho a vestirme como yo quiera y a usar lo mismo que usan otras personas. Bueno, eso es una ventanita que antes no existía, ¿no? Uno no podía pensar en que iba a existir ropa de su talla, y en mi caso yo recuerdo, era una tortura ir a comprarme ropa porque no había ropa de mi talla, y entonces había que probarme ropa más grande o ropa que estaba destinada, entre comillas, para hombres, ¿no? Porque eran más anchas de la cintura y de la cadera, etcétera. Entonces, bueno, eso se ha convertido en una cuestión que ha dado pauta para cuestionar otras, ¿no? No es la única, no es con la que quizá queramos quedarnos, como eso de, está bien que nos vistamos bien, pero el problema no es ese, ¿no? O vestirnos como queramos, aunque dicen por ahí, Lucrecia Mazón, que la piel perdón, que la ropa es como nuestra segunda piel, eh, pero más en el sentido de llegar a sentir cierta comodidad, de llegar a sentirnos dignas a partir de este cuestionamiento, no solo a nosotras, o sea, dejar de cuestionar solamente para un lado, sino cuestionar hacia los otros, ya sea quien nos dice que porque no somos productivas, productivos, habría que cuestionarle por qué tendríamos que seguir siendo productivas o productivos, ¿para quién? ¿Para mí? ¿Para alguien más? ¿Cuál es la finalidad? Ah, es que no somos saludables y necesitamos gente saludable. ¿Por qué? Para mí, para ciertas personas, ciertos grupos, ¿cuál es la ganancia de quienes me están diciendo esto, ¿no? Es decir, voltear para distintos lados y saber que no va a ser quizá un cambio inmediato, pero en eso estamos trabajando. Insisto, las gordas que nos preceden, ¿no? Pues tienen mucho trabajo artístico también. Ponen ahí, representan cuerpos distintos, gorduras distintas, capacidades, pues otras, ¿no? No necesariamente vernos siempre con las mismas características de, ah, sí, yo tengo que ser capaz, funcional, delgada, etcétera, sino hay una variedad, así como sabemos que hay una variedad de posibilidades de vivirnos desde no la lógica de clase, no la lógica del racismo, pues igual
¿no? Con el tema del cuerpo, desde otras lógicas, y ponernos en representación y escuchar y dar voz en el sentido de colocar en lugares estratégicos el tema, también me parece que es parte de ese cambio cultural. Muchísimas gracias, Ischel. Les doy la palabra a Alejandra, por favor. Pues efectivamente, un cambio cultural es muy difícil y eso hay que entender lo que no va a ocurrir de la noche a la mañana. De hecho, les podemos decir que los primeros acciones de activismo antigordofobia son de 1960 aproximadamente. O sea, tampoco es algo nuevo y esto también es importante saberlo, reconocer esta genealogía. Lo que hoy estamos luchando, por lo que hoy estamos trabajando, no es algo nuevo ni novedoso, está exacerbado por el COVID, es cierto, en el tema de la salud, pero es un tema que se ha venido trabajando desde el activismo desde hace mucho tiempo. Y yo aquí quisiera poner el tema de la hipervisibilidad que tenemos las personas gordas, o sea, somos visibles, no hay de otra, nos ves o nos ves, no tienes opción, pero la hiperinvisibilidad de nuestras necesidades, y yo quisiera ponerlo, ¿no? Porque estos prejuicios, estas discriminaciones justamente hacen a un lado las necesidades que tenemos y las necesidades que pueden ser incluso de nuestra propia vida, o sea, estamos hablando de nuestra propia existencia. Entonces, ahí yo quisiera recordar lo que nos dice Charlotte Cooper, que las gordas debemos de tomar la voz, ¿sí? Tenemos que hablar de esto en todos los espacios posibles, tenemos que poner nuestra voz y nuestra experiencia para que puedan reconocer cuáles son nuestras necesidades, ponerlas ahí y trabajar por ellas. Yo siempre digo que se trata también de poner como una semilla del mal, provocar en las personas, sí, molestia, pero también preguntas, y además preguntas sobre los propios cuerpos. Eso es fundamental, porque tendemos a estar criticando cuerpos ajenos, pero como dice Ischel, difícilmente volteamos a ver el propio, porque tenemos esta carga que nos ha dado la sociedad, la cultura, de no estar a gusto con nuestros cuerpos. Entonces, si no estamos a gusto con nuestros cuerpos, difícilmente vamos a poder ser amables con alguien más, ¿sí? Si no soy amable conmigo misma, no voy a poder tener este tipo, no de condescendencia, sino de empatía y respeto por cuerpos diferentes. Entonces, es lo que yo colocaría. Nuestro trabajo va a permanecer. Creo que algo que ha sido muy importante en los últimos años es poner el tema, ¿sí? Hablar también de la enfermedad como algo pues que existe, no podemos negarlo, y no es porque las personas gordas necesariamente estemos enfermas, sino nos ha llevado a otra discusión: ¿por qué tener una enfermedad o vivir una enfermedad tiene que ser también un asunto de discriminación? Entonces creo que hay muchos temas, muchas cosas que se cruzan en la gordura, que nosotras podemos también buscar esa empatía, que las personas pueden encontrarse en las experiencias, ¿no? Siempre yo diría a las personas, partamos de la experiencia del propio cuerpo para partir hacia la empatía, para ir hacia la empatía con corporalidades diferentes, y entendamos lo que he dicho anteriormente, que esto es una batalla contra el control de los cuerpos, contra cuerpos que son imposibles de conseguir, y en eso estamos todas las personas. Claro que las personas gordas tenemos unas experiencias muy concretas de discriminación que afectan nuestra calidad de vida, que nos impiden el acceso al empleo, que nos impiden el acceso a servicios de salud dignos, y que nos impiden incluso la idea de ser amadas, ¿no? Esta idea que tienes que como eres gorda no mereces ser amada, que ya es una cosa muy fuerte, y que además al final de cuentas terminas pensando que ser gorda, cuando no has hecho este trabajo de cuestionar a lo que te está diciendo el resto del mundo, llegas a pensar que no tienes derecho a ser feliz. Y eso es muy grave, porque vida solo tenemos una, ¿sí? Y no podemos no podemos permanecer todo el tiempo tratando de darle gusto a la gente, sintiéndonos culpables de ser quienes somos, porque además esta sobreexigencia, solo eres gorda digna si te sobreexiges al máximo, ¿sí? Solamente así puede ser aceptada. Entonces, al final de cuentas, no estamos hablando de la corporalidad, sino de un sistema cultural en el que la sobreexigencia, en el que nunca vas a ser lo suficientemente buena, ni guapa, ni delgada, nos está acabando y nos está dejando con pues prácticas de violencia que laceran nuestra dignidad todo el tiempo. Entonces yo invitaría eso, partamos de la experiencia propia de nuestros cuerpos, como dice Ischel, de vernos en el espejo, y hagámonos nuevas preguntas. Nosotros les invitamos a eso, a hacernos nuevas preguntas. ¿Por qué estoy discriminando a quien discrimino? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué no he resuelto? ¿Qué podría resolver? Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias,
Ischel, yo quisiera retomar solo un par de puntos de este conversatorio, decir que nos falta muchísimo, que podríamos estar más horas aquí hablando del tema, y para eso, por supuesto, vamos a generar más espacios, que es una de las propuestas necesarias para seguir hablando de esto y haciéndolo visible el tema. Decir también que nos quede claro que hablar de gordura y obesidad no es lo mismo. Obesidad es un término médico, ¿no? Que además puede ser también discriminatorio, y que cuando hablamos de gorduras también hablamos de diversidades corporales, que no hay una problemática en la gordura, sino más bien en la negación de los cuerpos, en la mirada de quienes no aceptan esta diversidad. Esto que dices, preguntarnos, ¿quién me dijo, no? ¿Dónde me lo inculcaron? ¿Dónde aprendí que los cuerpos tienen que ser de esta forma y no de esta otra, ¿no? ¿Quién me puso esa exigencia para vivirme de esta manera? Y además cuestionar y además mirar de otra forma la diversidad de los cuerpos, ¿no? Y por supuesto la participación de las personas gordas para hablar del tema, ¿no? De sus sentires, de sus vivires, pero también en la incidencia, ¿no? De programas de política pública, del ejercicio de los derechos desde la academia, etcétera, ¿no? Y bueno, pues retomar todo esto como una pequeña reflexión, esto que nos invita Ischel y nos invita Ale, y pues agradecerles profundamente su participación en este programa, agradecer también al canal de la Suprema Corte y hacerles la invitación para que nos sigan acompañando en Espacio Diverso, este espacio de colaboración con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Un saludo de la presidenta Geraldina y mi agradecimiento, Berenice Vargas, de la Subdirección de Planeación en COPRED, por este espacio, por esta plática. Muchísimas gracias.